Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta. Se está recorriendo la comunidad autónoma en una tartana alquilada, como ayer mismo contaba en redes. Una campaña austera, con más imaginación que recursos, sobreponiéndose a las adversidades. Hola Teresa, bienvenida de nuevo. Bienvenida y bien hallada. ¿Cuántos kilómetros la habéis hecho ya la tartana en esta campaña? Pues no lo sé, la verdad que no me he echado la cuenta, pero vamos, unos pocos. Cuando estábamos subiendo el Albay 5 la tartana, yo estaba asustadísima. Digo, se nos va a ir el remolque para atrás y veremos a ver. ¿Qué sentiste en el último concurso de Carnavales del Falla, cuando por dos ocasiones se puso el teatro en pie cantando el himno de Andalucía? Pues mucha emoción y mucha esperanza. Porque cuando uno maneja una hipótesis política, ¿no?, una posibilidad, digamos, de construcción de una alternativa, pues a veces le entran dudas, ¿no? Y dice, lo mismo estamos haciendo mal las cosas y no somos capaces de politizar en torno al eje del andalucismo, ¿no?, como mecanismo de resolución de problemas y de emancipación de un pueblo. Lo mismo no hay futuro en el andalucismo, ¿no? Y luego pasan esas cosas en el teatro y te reafirma, ¿no?, la importancia de construirlo. ¿Cómo vivió el primer debate electoral? Pues, no sé, para mí fue muy natural. De hecho, me llamó la atención que luego hubiera destacado por algo en ese debate, ¿no? Y claro, luego me di cuenta, viéndolo con calma, porque cuando estás allí no te das cuenta, cómo los demás se callan clamorosamente frente a las barbaridades de la extrema derecha, ¿no? A su discurso negacionista de la violencia de género, a su discurso criminalizador de las personas migrantes. Hoy lo decía en el mitin, digo, si alguien hubiera justificado la violencia de ETA en un debate, todo el mundo hubiera saltado uno detrás de otro para empezar condenando esa actitud, ¿no? Y luego hubiera dicho lo que tenía que decir. Lo que me llamó la atención es que el resto de las fuerzas políticas allí presentes no dijeran absolutamente nada, ¿no? ¿Qué silencio te sorprendió más? Bueno, el que me sorprendió más evidentemente fue el silencio de las izquierdas. Pero el silencio más responsable sin duda es el del presidente. Es decir, si la gente sigue confiando o él sigue ejerciendo hoy por hoy la presidencia de la Junta y él se quiere postular como presidente de la próxima legislatura, tenía una oportunidad de oro para haber dicho a los andaluces, mirándole a la cara en el minuto final, que no tenían que temer por la política de protección de la violencia de las víctimas de violencia de género, o que las trabajadoras y los trabajadores públicos no tenían que tenerle miedo a la extrema derecha, ¿no? Tuvo la oportunidad de defender a esos sectores y no lo hizo, ¿no? Lo cual pues es más responsable incluso, ¿no?, que la actitud cobarde de las izquierdas en ese momento. ¿Pudiste cruzar alguna palabra con Macarena Olona después del debate? ¿Te hizo algún comentario? No. Además, yo me propuse tampoco intercambiar ninguna complicidad con Macarena Olona. Yo hablo con gente del PP, me llevo bien con ellos, digo, diputados del Parlamento de Andalucía, incluso con el presidente, puedo mantener una conversación, gastarnos bromas, pero con la extrema derecha no. Eso es diferente. Para ser de extrema derecha, como lo son quienes saben lo que están haciendo, no quienes diseñan los discursos, ¿no? Son malas personas. Yo no quiero relacionarme con malas personas. En el debate sí hubo cordialidad con Inma Nieto, a pesar de todo el bagaje que hay, incluso el último recurso. ¿Cómo fue? Aparentemente hubo cordialidad, pero ¿cómo fue ese encuentro, ese reencuentro con ella? Muy frío, más frío de lo que yo hubiera deseado, porque además yo creo que cerrar por fin ya ese periodo, esa fase, nos beneficia a ambas. Pero encontré mucha frialdad, para que voy a decir la mentira, ¿no? Voy a decir, me voy a inventar otra cosa. Dicho esto, eso tampoco es tan importante, quiero decir que luego esas cosas se superan y ya está. Las encuestas le dan más representación que hace una semana. ¿Son optimistas? Sí, estamos muy confiados porque además estamos tan convencidos de que la idea de construir andalucismo de izquierda tiene espacio y necesidad, que cuantas más veces tengamos la oportunidad de explicarla, pues sin duda más crecerá nuestra posibilidad de sacar mayor representación. Más en los debates incluso, cuando puedes defender frente a los demás, frente al propio presidente de la Junta de Andalucía en prime time, que lo del milagro económico andaluz está solo en su cabeza y que van a seguir apostando por un modelo de dependencia de su desarrollo que va a seguir condenando a las siguientes generaciones de andaluces a la emigración. Cuando puedes confrontar con argumentos ese discurso, somos más guapos, digamos, ¿no? Incluso al lado de ellos somos mejores, ¿no? Nuestra idea brilla más.
Por tanto, cuantas más oportunidades tengamos de defenderla, y la campaña electoral es un momento muy particular donde tenemos más visibilidad y más posibilidad de explicar nuestras propuestas, y cuanto más podamos confrontarla con el resto de fuerzas políticas, mejor nos va a ir. ¿Cómo es el andalucismo de Adelante Andalucía? Porque la candidata de Málaga en una entrevista dijo: yo no soy andalucista. ¿Cómo se casa eso en una formación que incluso en la papeleta pone andalucista? Pues yo diría que la candidata de Málaga, que viene de otra trayectoria, ¿no?, que su recorrido y su camino es diferente, también reconocía en esa entrevista que Adelante Andalucía es una fuerza política andalucista, o sea, que está definida como tal en los estatutos, que la mayoría de las organizaciones que la conforman tienen origen 100% andalucista, y que evidentemente la mayoría no, la totalidad de la dirección defiende esa posición, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego hay gente que viene de los movimientos sociales, gente que venía del Podemos anterior y que de alguna forma hizo el mismo recorrido que nosotros, y que abanderaba más bien ese otro motivo por el que nos separamos de Podemos, que eran los gobiernos con el PSOE, ¿no? Digamos que de lo que de Podemos hay en Adelante Andalucía, pues hay dos almas, una más andalucista, una que digamos se vinculó más a la idea de la necesidad de una voz andaluza, y otra más digamos impugnadora, ¿no?, del bipartidismo, que también nos siguió en ese recorrido, en ese camino. Y ambas conviven en Adelante Andalucía y existe esa pluralidad. Pero vamos, que colectivamente, en la Asamblea de Refundación, en los documentos, la tesis andalucista es sin duda clave, vamos, en la construcción del espacio. Hoy, precisamente, ardió un asentamiento chabolista en Huelva. Se está hablando poco en esta campaña de la inclusión social, de la inmigración, y cuando se habla de la inmigración no es precisamente de forma positiva o propositiva para darle soluciones que plantea Adelante. ¿Cómo estáis viendo esta situación? Se habla de la inmigración cuando se presume de los datos de la exportación, es decir, el milagro económico andaluz de Juanma Moreno Bonilla recae sobre las espaldas de los trabajadores inmigrantes que recogen la producción agrícola en Almería y en Huelva, sin derecho, en condiciones de absoluta precariedad, criminalizados además por la extrema derecha, y en su versión más vulnerable, padeciendo la infravivienda más extrema que en Andalucía habíamos dejado de ver durante unos años, en las chabolas. ¿Qué propuesta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente construir vivienda para los temporeros, es que eso es básico, pero es que es lamentable que en esa zona de mucho trabajo agrícola y de muchos temporeros, que se buscan a esos temporeros para que hagan esas labores, no haya apenas una decena de plazas en los albergues de temporeros, ¿no? Eso, que es una cosa de sentido común y razonable, no se hace porque de alguna forma se quiere hacer ese juego de doble cara en la que se tolera la inmigración para que recojan la fresa, pero no se tolera la inmigración para que tengan derecho. Es decir, se quieren manos, pero no se quieren personas. Se quiere fuerza de trabajo, pero no se quieren ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y además, en base a esa explotación, a esa consideración de seres que no tienen derecho a la ciudadanía en Andalucía, está el beneficio de muchos empresarios, porque cuanto peores sean sus condiciones de vida, antes van a aceptar condiciones de trabajo más duras. Esa es la realidad del poniente almeriense y esa es la realidad del condado de Huelva. En Madrid se apuntan el tanto de la reducción del paro, y en la Junta hablan del milagro económico, pero en Andalucía seguimos a la cola o a la cabeza, según se mire, con los municipios con menos renta, con los municipios más pobres. ¿Cómo se plantea el recortar esas diferencias para que Andalucía no siga en la cola? Bueno, sobre los datos de los que se presume, ese de las exportaciones, cuando lo ve en, digamos, las rentas que está generando esa economía de la exportación de materias primas, está redundando en progreso, ¿no?, del entorno donde se tiene lugar. No. Níjar y Vícar, los dos municipios más pobres de España, ¿no? Súper llamativo, ¿no?, dos estandartes de la economía de la exportación de productos agrícolas. El otro dato que utilizan para hablar del milagro económico andaluz, número de autónomos, ¿no? La mitad de esos autónomos no llegan a 1.000 euros y muchos de ellos no quieren ser autónomos, son autónomos porque no tienen más remedio. Otro dato que utilizan, fondos, esos son los dibujitos que enseñaba Juanma Moreno Bonilla en el debate, ¿no? Inversiones extranjeras, ¿no? Pues muchas veces esos inversores, esos fondos buitres, esos fondos de inversión, no están generando desarrollo ni renta aquí.
Se llevan la renta fuera, cotizan fuera. Aquí especulan con el suelo, por ejemplo, para vendérselo a la eléctrica en fotovoltaica. Especulan con la vivienda turística en las zonas turísticas y en las zonas de costa. Acaparan viviendas privando del derecho a unos alquileres asequibles a las familias en Andalucía y no generando apenas puestos de trabajo. Esos son también inversores extranjeros. Sin embargo, son una losa sobre el desarrollo de esta tierra. Son verdaderos buitres, carroñeros de nuestros recursos, de nuestro sol, de nuestra tierra, de nuestra vivienda. Y el dato del paro, que no se habla mucho, pero es que en Andalucía es la comunidad autónoma que más población activa pierde cada mes, cada ejercicio. Eso significa que cada vez hay más andaluces y andaluzas que dejan de buscar trabajo en Andalucía, bien porque se han ido fuera a buscarse la vida, o bien porque han dejado de buscar trabajo ya aquí, han perdido la esperanza en encontrarlo. Luego, presumidos los datos de las contrataciones en el mes de junio en Andalucía, pues es una falacia. Sabemos que los contratos de junio son despidos de octubre. Y la última cosa ya, que el Gobierno central presuma de contratación indefinida, bueno, pues también es falaz, porque verdaderamente sabemos que, como es tan barato el despido, da igual que tu contrato sea por hora y servicio o sea indefinido, cuando te quieran echar, te echarán. De hecho, además, el periodo de prueba, el otro día nos lo contaba la Kelly en Granada, es una cosa de verdad de ser malo. Los contratos indefinidos permiten 2 meses de contrato de prueba, cosa que no permitía el de obra y servicio. Como son 2 meses, hay muchas empresas que están contratando indefinidamente a Kelly, ¿no? A camarera de piso, y a los 2 meses te echan, y a los 2 meses te echan, y a los 2 meses te echan, y a los 2 meses te echan. Aprovechando los meses de prueba como contratación. Claro. Y la sanidad, otro de los problemas que no se acaban de solucionar en Andalucía. ¿Cómo le mete mano adelante? Con inversión pública. Hay que recuperar la capacidad de recaudación y recuperar los niveles de inversión. Nos faltan 20.000 millones de euros en la sanidad para recuperar lo que teníamos en 2008. Para recuperar el sistema sanitario que teníamos antes de que empezara la crisis inmobiliaria, que sirvió de coartada para los recortes sociales y la austeridad, necesitamos inversiones muy potentes. Y para eso hay que exigir también que los fondos europeos puedan invertirse en servicios públicos. ¿Por qué los fondos europeos tienen que invertirse en proyectos público-privados, con capital privado, que al final es un nuevo rescate de las empresas del IBEX, de las grandes empresas de este país, con criterios que no son criterios sociales, sino de beneficio empresarial, y con, además, sin tener en cuenta la necesidad de la convergencia territorial? Lo hemos dicho muchas veces. El vehículo eléctrico se va a construir en el norte y se va a construir con el cobalto de las minas del sur. Vamos otra vez a exportar materia prima para que otros tengan industria del automóvil. Y eso es así por el modelo de reparto de los fondos. Pues pasa igual con el sector privado y el sector público. ¿Por qué los fondos europeos no pueden servir para recuperar la capacidad de los sistemas públicos de sanidad? Sin embargo, lo que está haciendo la Junta es optar por la privatización, aumenta el presupuesto, pero también la parte de ese presupuesto dedicado a sanidad privada. El país que más invierte en sanidad del mundo es Estados Unidos y no tiene sanidad pública de calidad y universal. ¿Por qué? Porque mucha parte de ese dinero va a las empresas privadas de sanidad. Y además hay un incentivo a las personas para que sean clientes de la sanidad privada. Se han multiplicado las cifras de clientes de la sanidad privada en Andalucía y eso habla de un sistema público de sanidad que no está a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es la medida con más poderío del programa? Bueno, hay muchas, pero sin duda la más importante es la reindustrialización sostenible. Porque evidentemente colgando de esa van otras muchas, ¿no? Salir de esa posición perdedora y dependiente que tenemos como exportadores de materias primas y depositarios de un turismo low cost que nos genera renta a largo plazo. Es la posibilidad de llevar a cabo un proceso de industrialización pendiente que tiene esta tierra desde hace siglos, no es una novedad, pero que ningún gobierno ha querido emprender. Y cabe la posibilidad además de que lo hagamos de forma distinta, ya que no tenemos industria, vamos a hacer industria de otra forma, vamos a hacer industria sostenible, que sea un estandarte y una locomotora para la economía, la transición energética, los empleos verdes, la apuesta por descarbonizar la economía, por el transporte público, por la rehabilitación de viviendas. Todas esas cosas se hacen solamente si un gobierno quiere emprender. Lo que no podemos es regalar el dinero a las empresas privadas esperando que tengan algún tipo de interés por generar desarrollo aquí. Hay que apostar por la pequeña y mediana empresa andaluza, por los autónomos, por las cooperativas, por las distintas formas de economía social que existen en Andalucía, y son ellos los que tienen que ir creciendo poco a poco con fondos públicos.
pero no. Bienvenido Mr. Marshall, que ha sido el modelo aquí de inversión productiva, de darle a una gran empresa cantidad de ingente de subvenciones de dinero público, regalarle el suelo, darle todo tipo de facilidades fiscales, no funciona, porque esa empresa, cuando ve la posibilidad de ganar más dinero fuera, levantan el chiringuito y se van. Así ha sido con un montón de empresas. Entonces, el modelo tiene que ser distinto. Inversión productiva, pero en clave de economía social y creando poco a poco un modelo de industria andaluz que fortalezca nuestra economía, como tienen los vascos. Los vascos tienen industria propia vasca. Ellos construyen autobuses y da igual que venga la crisis o que se acaben las subvenciones o que no se van a deslocalizar, porque es que son empresas de allí. Pues nosotros o apostamos por ese modelo o no vamos a salir de esta economía subordinada. Ese modelo, ¿qué será lo primero que se proponga en el Parlamento? Si hay representación parlamentaria, ¿cuáles son las proposiciones que van a hacer concretas? Mira, una de las primeras cosas que hay que hacer, claro, no son cosas que se pueden hacer el día siguiente. Muchas veces te dicen en la entrevista, ¿qué haría el día siguiente? El día siguiente quitar privilegios, regenerar la vida pública andaluza, profesionalizar la gobernanza de los servicios públicos. Yo no quiero enchufado de Adelante Andalucía, ¿no? ¿Te dejarán este mandato devolver las dietas? Claro, eliminar ese tipo de privilegios, el de las dietas. Y el de la ayuda a los altos cargos para los alquileres. Eso se puede hacer el día siguiente, un decreto. Se coge, pum, pum. Ya está. Fuera privilegios, democratizar la gestión de los servicios públicos, que es más relevante incluso. No tenemos enchufado, pero es que además empoderamos a los servicios públicos, a sus profesionales, para que sean quienes gobiernen. ¿Cómo puede ser un partido de elija el gerente de un hospital, de todos los hospitales de Andalucía, para que sea el comisario político recortado de esos servicios? Si lo elige la comunidad de ese hospital, sus profesionales y sus usuarios, te digo yo a ti que ese gerente va a exigir a la administración mejoras para el servicio y no al revés, ¿no? Pero pues eso se puede hacer a partir del día siguiente. Ahora, el cambio de modelo productivo, la diversificación productiva es algo de medio y largo plazo. ¿Cuáles son los primeros pasos que se pueden dar? Dejar de dar licencias para proyectos de macro huertos fotovoltaicos, que lo único que hacen es robarnos la posibilidad de un desarrollo del autoconsumo propio, donde esa apuesta tiene que ser para las comunidades energéticas, para las empresas municipales, para empresas pequeñas de producción energética que garanticen el autoconsumo de los municipios que se encuentran en el entorno de esos huertos solares, no como ahora, que tenemos Alicante, Andalucía de placas solares y no podemos siquiera beneficiarnos de la energía que allí se produce. Tenemos que seguir pagando la factura de la luz exactamente igual que cualquiera y sufriendo las externalidades de ese modelo, ¿no? Mastodóntico de producción energética. Dejar de licencia para ese tipo de proyectos y darla solamente para proyectos de autoconsumo en clave de desarrollo local, de generación de empleo y de autoconsumo de esa zona, porque además ese autoconsumo no solamente es para el consumo de las familias, sino también para el desarrollo económico de esa zona. Son uno de los primeros pasos que se pueden dar y tenemos una ley de autoconsumo energético que teníamos preparada en la anterior legislatura y que no pudimos presentar. Otra es que el turismo que tenemos sea un turismo que respete los derechos laborales. La Junta de Andalucía puede perfectamente hacer algo que hemos nosotros diseñado, no nosotros solos, sino también con colectivos que reflexionan sobre la turistificación, diciendo a las empresas se les puede dar un certificado de responsabilidad social, un sello rojo que garantice que cumplen con los derechos laborales, con la normativa laboral vigente, un sello violeta que hable de que esa empresa está haciendo esfuerzos por planes de igualdad, por conciliación familiar y laboral, y un sello verde que hable de que esa empresa está haciendo esfuerzos por la gestión sostenible de sus residuos, por el respeto al medio natural, por tener poco impacto ambiental, y las subvenciones, los fondos europeos, todo tipo de recursos que la Administración pone a disposición del tejido productivo se den prioritariamente a las empresas que cumplen. Eso también es una forma, desde lo público, de impulsar, desde luego no subvencionar a las empresas que en Andalucía explotan a sus trabajadores y deterioran el medio natural. Esos son algunos de los pasos que se pueden empezar a dar muy pronto, desde el principio de la legislatura, e ir construyendo poco a poco otro modelo de desarrollo. Aprovechando que estás hoy en Alcalá de Guadaira, tienes 3 alcalareños en la lista de Adelante por Sevilla. ¿Qué preocupaciones le transmiten sobre Alcalá y sobre la comarca de los Alcores? Pues, no son muy diferentes de las del resto de comarcas de la provincia de Sevilla o de Andalucía, y la situación de desempleo. Y en concreto aquí además tenéis pues algunas realidades ambientales que son de destacar. Otra de las banderas que llevamos en nuestro programa es la necesidad de defender que Andalucía no es un vertedero. Es decir, no solamente no hemos podido desarrollar nuestra industria, sino que hemos sido quienes hemos recibido las externalidades negativas del desarrollo industrial de otros. Aquí tenemos el cementerio de Uralita,
de Alcalá, es un modelo que nos sirve para explicar esa forma de desarrollo económico de algunos que entendieron que en Andalucía podían dejar su basura sin ningún tipo de problema, ¿no? Creemos que hay que apostar por la regeneración de ese entorno, mejorar ambientalmente la zona y la comarca, que también padece de alguna forma el hecho de estar en un lugar con mucho tráfico y con mucha contaminación ambiental, y el desarrollo local en clave de garantía de cobertura de costos de producción para los productores del campo, agroindustria, que también en estos días tenemos a la gente de Zumosol peleando por su fábrica de zumo. O sea, como no puede ser posible una fábrica de zumo en un municipio con más producción de naranja casi del mundo, ¿no? por habitante, por el desarrollo de la agroindustria para que el valor añadido de nuestra producción se quede aquí, la protección del medio natural, los servicios públicos garantizados en el medio rural, etcétera, etcétera. Estamos prácticamente ya consumiendo el tiempo, pero sí le quería preguntar, para concluir, cuáles serían las condiciones que Adelante se plantearía para, en clave de pacto, para dejar que gobierne la izquierda e impedir un gobierno de la derecha. ¿Cuáles serían las condiciones que se le pondrían al partido más votado de la izquierda? Y nosotros tenemos clarísimo que no vamos a permitir que la derecha gobierne por nuestra mano. Es decir, que en ese sentido, cuando uno negocia es cuando tiene, digamos, cuando este rollo que tenemos ahora de Vox y el PP diciéndose uno a otro que repito elecciones, que no te voy a dejar gobernar, que me tienes que meter a alguien. Nosotros no vamos a permitir que la derecha gobierne. Por tanto, la negociación de investidura va a ser sencilla con nosotros. No vamos a poner sobre la mesa ni líneas rojas, ni líneas verdes, ni líneas blancas. Nuestra línea roja es que la derecha no gobierne. Entonces, daremos la investidura, pero a partir de ahí habrá que sentarse a negociar presupuestos, habrá que sentarse a negociar iniciativas legislativas, habrá que poner sobre la mesa durante toda la legislatura un trabajo sistemático de intentar meter victorias para la gente en clave de regeneración democrática, de recuperación de los servicios públicos en Andalucía y de defensa de las clases trabajadoras de esta tierra, de la justicia fiscal también, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por estar un ratito con nosotros, que sé que la campaña es dura y cuesta trabajo sacar unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos y reflexionar con nosotros. Gracias a vosotros.